2020 fue el año de la pandemia, sin duda, pero también de los ciberataques. La vulnerabilidad sanitaria mundial fue aprovechada por algunos para delinquir y para sacar provecho. El Centro Criptológico Nacional detectó el año pasado más de 73.000 intrusiones en los sistemas de seguridad de empresas e instituciones en España. Para que se hagan una idea, antes del coronavirus las previsiones hablaban de 50.000 crímenes de este tipo en la red para el año 2022. El año pasado fueron 23.000 más. Solo en Aragón, por ejemplo, la evolución ha sido considerable. En 2016 se denunciaron 744 ciberataques. El año pasado, 2.000. Ayer mismo la Guardia Civil presentaba una guía para alertar de este tipo de delitos y cómo debemos actuar todos, empresas y ciudadanos. Una compañía de gran tamaño puede recibir hasta 1.000 ataques en una hora. Tampoco autónomos y pymes se libran. De nuestro móvil u ordenador conlleva el riesgo. No es un problema futuro, ya está aquí y por eso la preocupación se está traduciendo en hechos. La Universidad de Zaragoza acaba de crear una cátedra sobre ciberseguridad junto a Telefónica para analizar cómo mejorar la protección de las empresas. Su director, al que lo van a nombrar ya próximamente, es Fernando Tricas, que es también profesor titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿La pandemia ha puesto en evidencia todavía más la ciberdelincuencia? Bueno, la pandemia lo que ha hecho es que todo el mundo necesite utilizar mucho nuestra conexión a la red, conexión a Internet, trabajo en remoto, y ha puesto en evidencia pues las empresas y las organizaciones que tenían un poco descuidada esa parte. Y también hay que tener en cuenta que en muchos casos estamos trabajando con nuestros propios medios en nuestra casa y eso no está normalmente bien configurado, bien administrado por los profesionales que probablemente la empresa sí que tiene. Entonces ha abierto una nueva ventana de oportunidad, una nueva ventana de vulnerabilidad para que los malos, entre comillas, saquen partido de ello. Claro, hablamos del teletrabajo, algo que prácticamente todos hemos conocido durante esta pandemia, de las reuniones por Internet con todas esas ventanas y esas conexiones entre domicilios particulares de los trabajadores de una empresa. Todo esto es lo que está, digamos, acelerando la necesidad de preocuparse por la ciberseguridad. Claro, en nuestra casa tenemos un equipo que a lo mejor es el mismo equipo que utilizamos para nuestro ocio, para otras cosas, y lo tenemos, pues, bueno, para nuestra comodidad, no para nuestro trabajo. De pronto nos mandan a casa y lo que dices, tenemos que conectarnos por videoconferencia, descuidando seguramente lo que tenemos detrás, poniéndolo al público en un ambiente cercano, pero que nunca sabemos dónde va a terminar. Insisto, con un equipo al que a lo mejor no le habíamos prestado suficiente atención desde el punto de vista de seguridad y seguro, desde luego, que profesionales no lo habían mirado, y con una empresa que además nos tiene que dar acceso a su interior, a su red, porque tenemos que trabajar allí, con lo que tenemos un equipo con una configuración por debajo de los estándares, conectándose a una red corporativa que tiene las joyas de la corona de la empresa, y eso, pues claro, puede ser un problema. Un problema y un riesgo muy importante. Los ciberataques son el cuarto riesgo global más probable del mundo. El uso de la inteligencia artificial en este sentido va a ser muy importante. Probablemente lo sea. La inteligencia artificial se lleva ya algún tiempo utilizando para detectar patrones de comportamiento anómalos, para detectar situaciones extrañas, pero nuevamente situaciones como la pandemia juegan en nuestra contra, porque todo es extraño. ¿Y cómo detectas algo diferente cuando todo es diferente? Entonces, sí, está habiendo herramientas basadas en inteligencia artificial para, insisto, detectar actividad rara, pero no hay que olvidar nunca que una empresa, su objetivo fundamental es proporcionar un servicio, proporcionar un bien y ganar dinero con ello. Es decir, la seguridad es importante porque estamos viendo que cuando se descuida te deja fuera unos días y eso es un problema también, pero al final, igual que aquí, el objetivo es sacar las noticias. En la empresa es sacar lo que sea. Ese es el primer objetivo y esto queda, bueno, pues a veces un poquito descuidado. Hablando de objetivos y de ataques particulares con nombres propios, hemos visto estas últimas semanas el ataque al Ministerio de Trabajo. Hace unos meses también vimos al SEPE, es decir, a organismos públicos. ¿Por qué se está atacando este tipo de instituciones y cuál es el objetivo? ¿También es un rescate económico? ¿O acceder a datos, que también puede ser otro interés? Nunca termina de estar claro. Parece que cuando son ataques a entidades de perfil tan alto sí que pueden ser ataques dirigidos. Y en el caso del Ministerio de Trabajo sorprende que les pasara en marzo y ahora les ha vuelto a pasar.
seguramente porque se preocuparon de asegurar la parte que había sido atacada en ese momento y no pudieron dedicar tiempo a esto. Al final es que el vector de ataque, el punto por donde entran, puede ser un portátil que tenemos en cualquier sitio, o algo que alguien se ha llevado, que necesita hacer algo, y bueno, los mecanismos de infección son muy agresivos. En el momento que consiguen entrar, entran en todo lo que pueden y provocan problemas como este. Ya digo, puede que sean trabajos dirigidos, y no debemos enseñar que incluso puede haber una cierta componente publicitaria por parte de ciertas organizaciones que se dedican a esto. Es decir, hacen un ataque a una organización de perfil alto, y eso luego lo muestran como parte de su sí, porque son conscientes de la repercusión que va a tener, ¿no? Ese ataque. Claro, al final, en la mayoría de los casos de estos ataques, el objetivo es económico, es ganar dinero con ello, es pedir un rescate, pedir una compensación económica por lo que sea, y les viene bien tener ataques de perfil alto porque les da visibilidad y demuestran sus capacidades. Dicen, mira que yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto, dame dinero porque si no te va a pasar a ti. De todas maneras, normalmente sí que hay un claro componente económico, ¿no? Un objetivo económico de todos estos ciberataques, pero también se da el caso de que haya una intención de poner al descubierto, de evidenciar quizá los problemas de seguridad que pueden tener algunas empresas. Por ejemplo, hace unos meses también veíamos un ataque a Facebook que dejaba al descubierto millones de datos de los usuarios. ¿Puede haber también un componente de geoestrategia, de geopolítica? Lo hay. Precisamente el otro día escuchaba una conferencia de una persona especialista en ese tema, y claro, aquí estamos hablando incluso de estados y naciones que presentan sus credenciales en el mundo, y no hay que olvidar que alguien muy pequeñito puede tener capacidades de ciberataque muy grandes, porque al final lo que necesita es gente inteligente preparada, gente motivada, en un contexto razonablemente seguro para ellos, de que no les va a suceder nada malo, porque estos ataques tienen una característica muy interesante. Cuando alguien te roba, tiene que ir a tu casa, entrar y robar. Cuando alguien te ataca así, puede estar en un país que no tiene acuerdos de extradición, que no pertenece a los tratados internacionales, y puede ocurrir que sepamos perfectamente dónde está y cómo ha sido, pero que no podamos acceder a ellos porque su Estado no tiene un acuerdo con nosotros y por lo tanto no nos los va a entregar. Entonces, sí, esas cosas suceden así. En esto me imagino que habrá que ir avanzando, evidentemente, para armonizar de alguna manera, para establecer algún tipo de tratado internacional que pueda hacer que se coja a estos delincuentes, porque al final están cometiendo delitos. Hay varios esfuerzos de organizaciones a nivel mundial tratando de coordinarse. Europa, Estados Unidos con los países asiáticos, Japón, etcétera, etcétera. Hay tratados en marcha, pero como siempre, pues los malos van por delante de las leyes, y alcanzar determinados acuerdos es muy problemático, porque bueno, pues hay países que a veces les puede interesar que estas cosas pasen. Podemos pensar en ataques del tipo de un Estado que trata de manipular las elecciones en otro a través de las noticias falsas o ese tipo de cosas. Entonces, claro, puede ser que le interese formar parte de un tratado, pero que el tratado no le exija demasiado. Es complicado. Supongo que sí, que el camino será ese, como en tantas cosas, ¿no? Acuerdos internacionales que permitan establecer zonas neutras y zonas respetables donde la gente pueda estar razonablemente segura, porque desde luego hay algo que está claro: no podemos prescindir ya de Internet para trabajar. El teletrabajo nos ha salvado la vida a muchas personas han descubierto que gracias a Internet podían seguir haciendo su trabajo con cierta normalidad, y ahora quedarnos sin eso pues podría provocar una paralización grande, como les ocurre a todas estas empresas que de pronto tienen un problema y descubren que no pueden hacer nada. Y por eso son cada vez más conscientes las empresas que tienen que dedicar una parte de su presupuesto, de su dinero, a proteger sus sistemas, a ganar en seguridad. Hay de todo. Es muy curioso, porque en estos temas siempre pensamos que a nosotros no nos va a tocar. Siempre pensamos que esto, claro, el Ministerio de Trabajo es muy importante. Y lo que ocurre normalmente es que le pasa a muchísima gente, pero no nos enteramos. Se suele decir en seguridad informática que hay dos tipos de empresas. Las que han sido atacadas, las que van a ser atacadas, y las que han sido atacadas y no lo saben. Entonces,
Claro, al final el gasto en informática, el gasto en seguridad informática muchas veces se ve como gasto. La informática hemos visto que no era un gasto, que era una inversión que nos ha permitido trabajar. Pero la seguridad informática es también una inversión que tenemos que hacer para estar razonablemente seguros de que si pasa algo vamos a poder seguir trabajando y no vamos a poner en compromiso nuestros datos, los de nuestros clientes, etcétera, etcétera. Entonces está costando un poco. Es muy bueno que nos invitéis a programas como este para que la gente nos escuche y lo sepa, porque es un gasto, pero bueno, no es ninguna barbaridad. Hay que seguir unas cuantas normas básicas, adquirir a lo mejor algunos productos y ya está. No es una cosa desmesurada. Es muy bueno también campañas como la de la Guardia Civil, tratando de concienciar a las personas, porque es cierto que las empresas son así, pero las personas somos completamente así. Gratis, pincho. O no sé quién ha hecho no sé qué, pincho. Todo súper rápido y todo pensando, ¿yo a quién le importo? Bueno, ¿a quién le importo? No, porque muchas veces no le importa a nadie, pero me utilizan a mí para atacar a un tercero que sí que es importante. Entonces hay que tener un poco de cuidado, hay que decirlo, hay que insistir, hay que tener esas normas de prevención básicas, de tener un poco de cuidado, no ir tan rápido como la tentación nos pide y bueno, tener calma y vivir un poco más seguro. De este tema saben mucho en una empresa con la que vamos a hablar ya mismo. Daniel Sánchez Lluvero, director de Ingeniería y Tecnología de Orbe Telecomunicaciones. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes exactamente a las empresas en materia de seguridad? Pues la verdad es que lo ha resumido muy bien toda la problemática de ciberseguridad Fernando. En primer lugar, el déficit en profesionales con experiencia en ciberseguridad, ¿vale? Es un problema que tienen todas las organizaciones, ya que se necesita una formación muy específica. Yo, por ejemplo, tengo 2 títulos universitarios, uno en Ingeniería Informática por la Universidad de Zaragoza y otro un máster universitario en Seguridad Informática. Además, todos los profesionales de ciberseguridad estamos continuamente sacándonos certificaciones de distintos organismos y también de los distintos fabricantes. Con un objetivo, el poder ofrecer unos servicios gestionados a las empresas que no disponen de personal dentro de sus departamentos IT, como ha comentado Fernando, con esa especialización en soluciones de ciberseguridad. ¿Qué es lo que hacemos? Muchas empresas lo que hacemos es monitorizar esas soluciones de ciberseguridad que se implantan en las empresas, porque esto no es una solución, no son soluciones que se implantan, se dejan y funcionan, sino que hay que estar continuamente monitorizándolas porque los ataques, como habéis comentado, son continuos. Los ataques son continuos y también a todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, pymes, autónomos también. Correcto, como lo habéis comentado ayer, por ejemplo, pues con una prueba de concepto que estamos haciendo con un organismo público, que habéis estado mencionando el tema, pues es un organismo público de miles de usuarios, y al hacer esta prueba de concepto vimos como tenía numerosas conexiones de Command and Control, que es una conexión de Command and Control que han tomado control de tus equipos, de varios de tus equipos de la organización, y los ciberdelincuentes se están conectando. ¿Por qué en administraciones públicas? Pues la verdad es que yo tengo un razonamiento, pues que por un lado lo que vemos frente a empresas privadas tienen menos agilidad a la hora de responder. Hay, yo creo, bastante burocracia a la hora de sacar licitaciones y de justificar ese gasto que ha comentado Fernando. No es un gasto, es una inversión. Nosotros en los planes que hacemos de despliegue de soluciones de ciberseguridad justificamos que si no se hace ese gasto recurrente anualmente, tarde o temprano, por las estadísticas del Centro Criptológico Nacional, esa organización va a ser atacada y el gasto va a ser muchísimo mayor. Y ahí sí que tienen un déficit las administraciones públicas. Primero, porque no tienen esa agilidad, en mi opinión, como las empresas privadas. Y segundo, y muy importante, porque todas estas soluciones se basan en un coste por licencia, por usuario, por equipo. Las administraciones públicas, al tener tantos usuarios, tantos equipos, el coste es bastante superior que a lo mejor una organización de 500, 400 empleados. Y si es verdad, se atacan todo tipo de empresas. Ayer, por ejemplo, estuve hablando a primera hora con una empresa de aquí de Aragón que habían sufrido un ataque de ransomware, pues habían estado una semana sin trabajar y me decían que estaban ya tranquilos porque habían vuelto a funcionar, a trabajar. Y como dice Fernando, una cosa es que vuelvas a trabajar porque restaures tus copias de seguridad, y otro tema muy distinto es que ese vector de ataque lo sigas sin tener protegido.
como es el caso. Es decir, si te han entrado, por ejemplo, por el correo electrónico con un ataque de phishing y tú sigues sin proteger ese vector de ataque, te van a seguir atacando. Si tú no tienes sistemas que estén monitorizando tus equipos y tus sistemas para ver si realmente te están controlando los equipos, tú realmente estás tranquilo cuando realmente están teniendo control. También hablábamos aquí con Fernando que hay empresas que ni siquiera se dan cuenta de que están sufriendo un ciberataque. ¿Cuándo les tiene que saltar la alarma? Es decir, ¿cómo se pueden dar cuenta de que les está pasando algo? Pues sobre todo en el último año, desde la pandemia, hemos tenido muchísimos casos de todo tipo. Hay empresas que acuden a nosotros simplemente por el hecho de que les funciona muy lenta la red. Y esa es su queja, que les funciona lenta la red. Cuando hemos hecho una auditoría de red o una auditoría de ciberseguridad, lo que hemos visto es que la lentitud era el menor de los problemas. Habéis comentado del número de conexiones. Hemos detectado decenas de miles de conexiones en un día en alguna de las organizaciones que hemos auditado. Y de una forma rápida, en un día lo hemos bloqueado con distintos sistemas de ciberseguridad. Hay organizaciones que evidentemente sí que lo ven muy claro, es decir, organizaciones que al final sus clientes les llaman porque reciben correos electrónicos suplantándoles con el mismo correo electrónico, con una factura idéntica, pero que simplemente cambian el número de cuenta, por ejemplo. Entonces, muchas veces los ciberdelincuentes ven que a lo mejor sacan más dinero por esa vía o por otras vías que lanzando un ransomware. Y luego hay muchos que están tranquilos y piensan que no tienen nada cuando realmente la probabilidad hoy en día es muy elevada si no tienes unas soluciones de ciberseguridad que lo estén monitorizando. Hay organizaciones, por ejemplo, a nivel internacional, que trabajan a nivel internacional, que estaban perdiendo concursos de millones de euros, pues a lo mejor por 20.000, 30.000, 100.000 euros. Y ellos no se estaban dando cuenta de nada hasta que contrataron unos servicios de ciberseguridad y se dieron cuenta que estaban siendo monitorizados por una banda de delincuentes rusos que había sido contratado, por ejemplo, por la competencia, y les estaban monitorizando todas las ofertas. Hoy en día yo creo que nadie puede decir que está libre de no tener ningún problema de ciberseguridad, y lo que hay que hacer es ser consciente, apoyarse en organizaciones que sean expertas y tener los sistemas. Pues desde luego que sí, el mensaje queda muy claro. Hay que preocuparse y hay que tomar medidas. Daniel Sánchez Lluvero, director de Ingeniería y Tecnología de Orbe Telecomunicaciones, muchas gracias por estar con nosotros en directo. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Hablamos de ataques directos a empresas con nombres y apellidos con una clara intención, pero luego hablamos también de ciertos ataques a servidores. Por ejemplo, veíamos uno hace unos días también a Fastly, un proveedor de servicios de computación en la nube, que cayó, y con él cayeron muchas empresas. Es decir, aunque fuera de forma temporal, Twitch, Spotify, Twitter, The New York Times, más medios de comunicación. Al final también es una forma de atacar cuando se ataca a los servidores, porque así tienes una repercusión también en muchas empresas. Claro, en los últimos años se ha producido un fenómeno de centralización de servicios. Te voy a corregir un poquito porque el de Fastly no está claro que sea un ciberataque, hablan de un error de configuración, se sabrá más adelante. Esto fue el martes y es posible que digan una cosa para poder investigar, pero de momento lo que dicen es que fue un fallo de configuración que estropeó las cosas. También digo que lo sabremos porque estas empresas están obligadas a declarar los ataques, no pueden tener un ataque y no informar. No, es ilegal. En España también lo es, que para empresas de determinado tamaño, si sufres un ciberataque lo tienes que comunicar a las autoridades competentes, porque eso les sirve a las autoridades para saber qué ha sucedido, para aprender y para prevenir en otros casos. Entonces se ha producido, como decía, un fenómeno de centralización de la red. Al final, claro, tener tus propios servicios para todo es muy costoso en personal, en tiempo, en equipos, y como decía Dani, que lo ha dicho al principio, no hay tantas personas preparadas y formadas, con lo que se produce un cierto fenómeno de centralización. La centralización produce economías de escala, todo es más barato, todo es más sencillo, más accesible, pero también produce que cuando algo falla, le falla a un montón de gente, como fue el caso de Fastly, que se vio perjudicado un montón de empresas que los utilizaban para distribuir su contenido. Entonces, efectivamente, aquí tenemos que empezar a jugar con centralización cuando tenga sentido, pero mecanismos de respaldo, de respuesta secundaria en caso de que el primario falle, y bueno, organizarlo todo para ser tan resistentes como se pueda. Uno piensa que empresas como Fastly, como Facebook, no pueden fallar, y es muy curioso ver cómo desde el principio de año pues Google ha fallado,
Facebook ha fallado, Twitter ha fallado, terminan fallando todas, bien por ataques, bien por fallos. Entonces tenemos que tener en cuenta dentro de eso de la ecuación de los servicios que contratamos y que necesitamos para trabajar. Vamos a hablar con alguien que se encarga precisamente de vigilar todos estos servidores. Es Óscar Bueno, director técnico de TrackGlobe. Buenos días. Hola, buenos días. Esto de almacenar los datos en la nube, al final hay riesgos, como por ejemplo el que estábamos hablando de Fastly. Nos aclara Fernando Tricas que todavía no se sabe muy bien, porque ha sido muy reciente, si ha sido un ciberataque o ha sido un problema interno de la propia infraestructura de la empresa. Lo que está claro es que todos son vulnerables y todas las empresas son susceptibles de tener un fallo, una brecha en seguridad. Correcto, sí. Básicamente, como comentabais anteriormente, parece ser que fue un problema más de desarrollo informático, no un ataque, pero nosotros nos apoyamos en este tipo de servicios porque dan un buen resultado a la hora de entregar el contenido a las diferentes páginas web o comercios electrónicos, porque sitúan lo que es el contenido en diferentes zonas geográficas y digamos que no tenemos que ir a buscar ese contenido a Australia, sino que, por ejemplo, una web que está alojada en Australia, nosotros no tenemos que ir hasta Australia, sino que un servidor de estas empresas nos lo entrega desde España y por eso ganamos velocidad a la hora de navegar, pero sí que es verdad que concentran un gran porcentaje del tráfico. Estamos hablando, creo que casi de un 80% que están ahora mismo recogiendo, y evidentemente cuando cae uno de estos servicios pues nos vemos colgados a nivel de web, de comercios electrónicos o otro tipo de plataformas como Facebook, incluso Amazon, que tiene también este tipo de servicios, también se quedó colgado, ¿no? Entonces es importante tener esos backups o segundas vías para poder dar respuesta. Ustedes en TrackGlobe, que se dedican a la digitalización de las empresas y al desarrollo de sistemas de seguridad para prevenir ataques, ¿cómo se evitan, o mejor dicho, cómo se puede proteger al mayor nivel posible una empresa? Porque imagino que impedir un ciberataque al 100% es prácticamente imposible. Sí, bueno, habéis estado comentando anteriormente varios procesos, ¿no?, con empresas expertas en seguridad y que aplican ciertas medidas de infraestructura, de red. Nosotros estamos ahora enfocados a un servicio que ofrecemos a nuestros clientes, en lo que intentamos dar una cultura de seguridad. Por muchas protecciones que hagas, finalmente el mayor número de ataques proviene proviene exterior, pero se ejecuta en forma interna en la oficina, ¿no?, o en un ordenador de un empleado. Este empleado, digamos que tiene que tener una cultura de seguridad para que no digamos inicie este proceso de encriptación de archivos, de meter el malware dentro de lo que es la red, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo unos ensayos a nivel en empresas, donde hacemos un ensayo, enviamos unos correos electrónicos a los empleados, no se les avisa ni se les dice nada en ningún momento. Con el objetivo de enviar estos ensayos es capturar a qué usuarios han abierto el email, quién ha reportado como spam ese email, incluso aquellos que abren el email y pulsan en un enlace o abren un archivo, se les inicia un tutorial en el que se les explica qué está pasando, qué tienen que hacer en futuras ocasiones, y con esto estamos formando a esos usuarios para que si uno de nuestras barreras de seguridad ha sido flanqueada, ellos son el último eslabón y de este modo saben si tienen que volver a darle a un enlace, abrir un archivo, o se lo tienen que pensar anteriormente o reportarlo a su departamento de sistemas o de IT. Lo que está claro es que lo del almacenamiento en la nube, este tipo de tecnología y sobre todo este tipo de empresas va a ser el futuro, porque al final controlar eso y vigilar eso es ganar en seguridad, y ahora mismo que el comercio por Internet, las relaciones globales están a la orden del día, van a demostrar que al final preocuparse por eso es también preocuparse por el propio futuro económico de la empresa. Correcto. Disponer de servicios en la nube nos permite tener, digamos, mayores armas o mayores herramientas para evitar este tipo de ataques. Cuando teníamos servidores físicos era un poco más costoso, como comentabais anteriormente, el tema de la inversión era más costosa. Con estos servicios en la nube conseguimos que sea bastante más económico esa inversión, y a la vez estamos más protegidos y es más fácil replicar las medidas de seguridad, ¿no?
Óscar Bueno, de Traclobe, gracias por estar en directo en Buenos Días, Aragón. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Chao. Bueno, pues está claro el titular, por lo menos, de este tiempo de entrevista, que es que hay que preocuparse por la ciberseguridad y hay que invertir también para poder protegerse. Hay que preocuparse, invertir y estar atentos. Lo ha dicho también Óscar, el tema de la formación de nuestro personal, que sepan lo que puede pasar, porque eso hace que siempre estemos un poco más atentos. Hay que trabajar en eso y espero que con la cátedra de Telefónica también podamos hacer nuestra aportación en ese ámbito de concienciación, divulgación, información. Y bueno, a ver si la situación mejora un poco, que yo creo que seguro que sí, porque conforme nos vamos dando cuenta de que es necesario, bueno, pues al final ese gasto, esa inversión nos dolerá un poquito menos. Fernando Tricas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a echar un vistazo al tiempo y ya recuperamos los titulares de las 9.